Retornamos a Mercado Express para presentar a nuestro segundo invitado de hoy miércoles. Me acompaña César Sáenz, gerente general de Sync Center, que es una empresa consultora que, a mano de César, ha desarrollado una metodología que a mí me parece bastante pertinente hoy, que tiene que ver con cómo comunicar a las comunidades los beneficios de la inversión privada, aterrizarles el tema, cómo explicar y desgranar, así como uno hace el esfuerzo de explicarle a un inversionista, oye, la rentabilidad de este proyecto que yo te propongo es tal, cómo impacta positivamente, no solamente a nivel agregado nacional, no, micro, a las personas de la comunidad, cómo los va a beneficiar un determinado proyecto de inversión, y así pues terminar con estos problemas comunicacionales que tantos conflictos sociales desatan y despiertan. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Creo que la introducción que has dado es la más atinada, y efectivamente Sync Center como organización sale porque encuentra un vacío en la manera como las empresas difunden sus impactos. Entonces lo que hemos hecho es generar una herramienta que le hemos denominado es ROI, o simplemente gestión del retorno social de la inversión, que tiene dos objetivos básicos. Uno, poder medir el real impacto que tú como empresa desarrollas con los proyectos, y segundo objetivo, poder demostrar el retorno social o el efecto multiplicador de la inversión, pero a nivel social o a nivel micro, como efectivamente lo has mencionado. Claro. Ahora, ¿cómo así se gestan las bases de esta metodología? Hay un parangón pues con el tema de la explicación de la rentabilidad típica de un proyecto de inversión X. ¿Cuáles son los fundamentos y cómo se puede empezar a aplicar? Y me imagino que de repente también con variantes, si la empresa es extractiva, si la empresa es más comercial, etcétera. En realidad tiene su fundamento financiero, porque las empresas, cuando deciden dónde van a invertir, deciden: si voy a invertir, cuánto va a ser mi retorno de la inversión, pero viendo desde el punto de vista de la empresa. Ese mismo objetivo se va a hacer, pero para el tema social. La empresa va a decidir poner 1 millón de soles en una comunidad o 5 millones de soles en otra comunidad, en un proyecto determinado, y el objetivo es determinar cuál es el efecto multiplicador de ese 1 millón de soles y en cuánto se ha convertido. Sí, claro. O sea, se ha convertido en 5 millones, se ha convertido en 3 millones, tiene la misma visión. Esto se puede aplicar a proyectos de inversión social, y es una herramienta que te permite medir la responsabilidad social. Hoy la responsabilidad social está medida con indicadores de alcance. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un proyecto de responsabilidad social que esté apuntando a lo que es nutrición. La nutrición lo que dice es a cuántos niños ha llegado. Pero con este proyecto no solamente vas a decir a cuántos niños ha llegado, sino las madres de familia, por ejemplo, cuánto han ahorrado en medicina, claro, cuánto tiempo han ahorrado, claro, en ir a un centro de salud. Exacto, es la data más, no el número por el número, sino cómo beneficia específicamente a las personas, a la familia, la data desagregada. Así y la es. construcción sobre todo de data histórica para tener mejores argumentos para explicar por qué esa inversión fue positiva para la zona. Y sirve para muchos actores. Por ejemplo, sirve para la familia, porque la familia va a poder percibir que efectivamente tiene un niño que se enferma menos, tiene más tiempo o ahorran tiempo y ya no están yéndose al centro médico para atender a su hijo, ahorran medicinas, ahorran en otros, en los niños que ahora tienen mejor eficiencia en la educación. Entonces, si uno le hace percibir eso a las familias van a entender que efectivamente este programa o esta empresa está contribuyendo con ellos. Entonces, no solamente llega a ver cuántos impactos hay, sino poder valorizar esos impactos. Y son sencillos, no es un cálculo complicado, porque ¿cuánto ahorras en medicina al año? La madre de familia te puede decir: ¿sabes qué? Al año mis niños se me enferman 2 o 3 veces, cada vez gasto 100 o 200 soles, por lo tanto tengo un ahorro por familia en medicina de 200 soles. Exacto. Tienes en tiempo también, el tiempo es una manera, y se puede medir y se puede cuantificar. Por lo tanto, si es que nosotros comenzamos a cuantificar esas pequeñas cantidades por familia, resulta que esa familia se ha visto beneficiada económicamente en una cantidad de soles, y a lo mejor yo invertí la mitad de esos soles. Entonces ahí estamos demostrando de manera objetiva la rentabilidad del proyecto. Claro, por supuesto, y se está no solamente, como decía antes,
sacando, digamos, el impacto del proyecto per se, sino el impacto en todos los aspectos que realmente le interesan a ese stakeholder, que en ese momento ese agente interesado, que es la familia, que es la persona, el poblador de la zona, con sus necesidades. Y no se trata en realidad de un tema discursivo, de un tema de argumentación, de decir palabras bonitas, se trata justamente de aterrizar en cifras y demostrar, oiga señor, usted está mejor o estará mejor por esto, por eso y por aquello, y no se trata de, por el contrario, creo que es la manera más transparente de hacerlo, ¿no? Claro, y es una manera objetiva porque la data lo Exacto, recoges del campo, o la data lo recoges de las encuestas obtenidas en la familia. Y lo interesante de la metodología es que no se circunscribe solamente al público objetivo que es la familia, porque para el proyecto han habido más actores que me han permitido intervenir. Por ejemplo, está el centro de salud. El centro de salud también se ve beneficiado porque ahora atiende menos a niños debido a este problema, y ese presupuesto en medicina lo puede derivar para atender a otras necesidades de salud que tiene la población. En estos proyectos también intervienen los alcaldes, en estos proyectos también intervienen los líderes comunales. Todos ellos son beneficiados con el proyecto porque de alguna manera son reconocidos por su comunidad, son valorados por su comunidad, son actores que están contribuyendo a organizar a la comunidad. Esta metodología, por lo tanto, es necesario identificar a todos los actores y cada uno de ellos comienza a tener indicadores que pueden ser valorizados. Ahora, César, la metodología varía según la ubicación. Te lo mencionaba antes, el tema de la actividad, el giro de la empresa de la que estemos hablando. No sé, la ubicación, me refiero a que el Perú es un país tan complejo geográficamente y hay variables que incorporar. ¿Cómo? No, la metodología es una sola, sin embargo, cuando los indicadores que aparecen por cada proyecto se van a variar. Y te lo voy a hacer sencillo con la entrevista que acabas de realizar. Esta entrevista Expo Oficina. Si bien es cierto, el objetivo es hacer la entrevista, pero te aseguro, si analizamos con la metodología, van a haber muchos actores beneficiados. Primero, los organizadores. Segundo, los clientes que van a ir. Tercero, los proveedores, o sea, los productores. El medio ambiente va a ser impactado. Choferes, taxistas que van a concurrir. El gobierno que se va a beneficiar porque van a haber ingresos en eso y por lo pronto va a haber impuestos que pagar. Entonces, si uno analiza de manera sistémica todos los actores que actúan con la metodología, van a poder surgir más impactos. En este Expo Oficina te he mencionado estos actores que seguramente las personas que están tratando de sacar este proyecto no han visualizado, pero su proyecto socialmente es mucho más atractivo si lo analizan bajo esta metodología. Claro, es una manera pues entonces de más amplia, ampliar un poco el horizonte de el impacto real del proyecto. Ahora, ¿ya han tenido algunas experiencias de campo? Sí, muy interesante tu pregunta. Ya hay empresas que han visto esa necesidad. Nosotros tenemos dos tipos de servicios. La capacitación, somos facilitadores. Por ejemplo, hemos capacitado a empresas tan importantes como Yanacocha, empresas en Cajamarca. Estamos con universidades e instituciones importantes en el tema de responsabilidad social, con las cuales tenemos alianzas para capacitar. Y por otro lado, hemos aplicado ya la metodología en proyectos de responsabilidad social de empresas mineras, de empresas cementeras, de empresas pesqueras, industriales, en donde estos resultados les ayuda a ser incorporados en su memoria de sostenibilidad anual. Claro. Ellos están queriendo posicionarse como responsables, claro, y están poniendo estos resultados en su memoria, que ayuda pues a decir que son responsables de manera objetiva. Claro, entonces es un tema al que otras empresas seguramente pueden seguir accediendo y una metodología que se puede además aprender, me imagino. Hay que irla seguramente también puliendo e ir generando, no sé, lo más interesante es que ustedes están en la capacidad de cruzar indicadores, ¿no? Entonces puedes cruzar experiencias y decir, oye, mira, acá se hizo un proyecto similar y el indicador de impacto fue ¿tú estás bien o estás mal? Y sobre todo yo a las empresas les digo, tú que tienes toda una gerencia de responsabilidad social, que tienes personal y que estás en contacto con la comunidad para ver sus necesidades y los impactos, solamente capacita a tu gente, haz una prueba piloto y el know-how se queda en tu empresa. Ajá. Y tú y tu personal vamos a poder incorporar esta metodología en lo que ya estás trabajando con otras herramientas. No es que se cruzan, no es que reemplazan, sino que apoyan a las herramientas que ya tienen. Entonces es lo que estamos haciendo. Las empresas están capacitándose, están haciendo prueba piloto con su personal, nosotros los apoyamos y, digamos, el know-how se queda con ellos. A mí me interesa que este conocimiento se aprenda. Y lo importante y resaltar que quería yo decir que esta metodología
digamos, versión peruana, ¿no? Porque es una tesis doctoral, producto de mi tesis doctoral que estoy haciendo en responsabilidad social en España, que para poder aterrizarlo lo he tenido que aplicar varias veces en el país, ¿no? Es una derivación de lo que existe en el mundo, pero es una muy tecnología aterrizada peruana. pues a una realidad Así es. local que es compleja hoy con el tema de conflictos sociales. Gracias, César, por haber estado con nosotros Muchas gracias esta a ti, noche. Roberto. ¿Cómo puede brevemente la gente comunicarse con Por favor, al teléfono 987-715555. Perfecto, entonces he hecho la invitación para las empresas que están interesadas en esta metodología de Think Center, cómo acercarse mejor, cómo evaluar mejor su impacto de responsabilidad social y un proyecto de inversión en las comunidades. Gracias también a ustedes por habernos acompañado esta noche en Mercado Express. Conmigo será como siempre esta mañana a las 19:07 de la noche. Los dejo ya con Samuel Rivera, que llega con las noticias más importantes. Buenas noches.